Muy bien, jóvenes, en esta cuarta parte del video nosotros vamos a abocarnos a resolver las preguntas de los mismos y a afinar ciertos conocimientos que hemos sugerido en las primeras tres partes que son teóricas. Muy bien, la pregunta número 1 dice lo siguiente. Con relación a los sofistas Protágoras y Gorgias, ¿es correcto afirmar que? Dirán, profesor, y no hizo mucho a Gorgias. Lo que pasa es que Gorgias, ¿no?, tiene una tesis importante que está recordada en su boletín, que es lo siguiente. Gorgias partía de la frase, la nada existe, ¿no? O sea, parece contradictorio respecto a Parménides, porque si recuerdan, Parménides decía que el ser es y el no ser no es. Lo que dice Gorgias es, la nada existe. Y por eso se le denomina el fundador del nihilismo. Ese es el nihilismo, la nada es, del nihilismo occidental. Y Gorgias, continuando con él, dice, la nada es. Y así la nada, o sea, así existiese algo, o sea, supongamos que existiese algo, dice Gorgias, ese algo no se podría conocer. O sea, de nuevo está criticando a Parménides. No hay, como vimos en una pregunta en su boletín pasado, no hay identificación entre el ser y el pensar. Así, suponiendo que existe el ser, no vamos a poder conocer ese ser, dice Gorgias. Y luego es más radical. Incluso así, conociéndolo, no lo vamos a poder transmitir. Lo que está haciendo con esto Gorgias es criticar la facultad de la razón y el lenguaje como medios, instrumentos para conocer la realidad. Lo único, como apunta muy bien su boletín, es que solamente vamos a poder hablar de situaciones concretas y particulares, pero no de cosas universales. Si se dan cuenta, está criticando también a Sócrates. Y, desde luego, hay un punto en común entre Gorgias y Protágoras. Hay que renunciar a las verdades universales y absolutas. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver la pregunta 1. Con relación a los sofistas Protágoras y Gorgias, ¿es correcto afirmar que rechazaron categóricamente la incognoscibilidad del universo? O sea, rechazaron, bueno, en el caso de Gorgias, más bien proponía que era incognoscible, ¿no? Muy bien. Fueron críticos de todo tipo de pesimismo gnoseológico, más bien de ser críticos, fueron partidarios. Protágoras, no podemos conocer cosas universales, y Gorgias, nada podemos conocer. C. ¿Destacaron por su defensa de una perspectiva metafísica? No, su perspectiva es, podríamos decir, gnoseológica, ética y política, pero cuestionaban la metafísica. D. ¿Se opusieron a las formas posibles de relativismo? ¿Se opusieron o fomentaron? Fomentaron, jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Protágoras, como vimos en la parte teórica, él es representante del relativismo, porque el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Resaltaron la necesidad de actuar a partir de las circunstancias? Claro. Esto es verdad para Gorgias, podemos conocer solamente lo particular, y para Protágoras también. Recuerdan que el sabio debía defender la opinión que en determinada circunstancia era valiosa. Digo que soy creyente en un contexto donde hay cristianos, y digo que soy ateo en un contexto donde hay. O sea, eso depende, desde luego, de las circunstancias. 2. Para Sócrates, la finalidad fundamental de todo ser humano debe ser la búsqueda de... Cabe destacar que este concepto exige principalmente el cultivo de nuestra alma. ¿Debemos buscar la ironía, profesor? No, debemos buscar la virtud. Por eso Sócrates también es conocido por esta frase: una vida sin examen, o sea, sin conocernos a nosotros mismos, no debería ser vivida, ¿no? A la opinión, para Sócrates no hay que buscar opinión, hay que buscar verdades universales. El escepticismo, eso es Gorgias. La ignorancia, o sea, Sócrates decía que hay que buscar la ignorancia. No, hay que reconocer la ignorancia, pero para fundamentalmente saber. Por eso la alternativa de la pregunta 2 es la clave A. Vladimir, estudiante de filosofía de San Marcos, considera que debido a que todas las cosas existentes se encuentran en un constante cambio o transformación, no se puede defender la existencia de esencias, es decir, de realidades permanentes. A partir de esto, él concluye simplemente nada es. O sea, la nada es, sería nihilista.
Y el nihilismo, como lo vimos a propósito de la pregunta 1, lo defiende Gorgias. C. 4. En relación con la filosofía socrática, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El reconocimiento de la propia ignorancia es fundamental, claro, porque es la ironía, la primera fase, recuerden. Ironía. 3. La ironía representa el objetivo principal del método mayéutico. Es una fase, pero el objetivo principal es que tú halles el conocimiento y que lo halles en tu interior, o sea, sería la propia mayéutica, ¿no? Así que eso es falso. La filosofía socrática defiende la importancia de las definiciones, claro, porque las definiciones son universales. Cuando yo defino una carpeta, no me refiero a la carpeta sobre la cual estoy escribiendo o estoy dando esta clase virtual, ni a la carpeta que ustedes tienen en su casa o ven en una universidad o, digamos, en un local de la pre. Se refiere a todas las carpetas y eso es lo universal. Así que eso es verdadero. Establece una identidad entre la sabiduría y la virtud. Claro, esto lo vamos a ver con más detalle, jóvenes, en la semana 17 de ética. Eso es lo que se llama el intelectualismo ético. Para Sócrates, si alguien quiere hacer el bien, primero debe conocer el bien. Y por eso Sócrates dice que los ignorantes son malos, porque como el ignorante no conoce el bien, elige el vicio. Pero el sabio, quien conoce el bien, necesariamente elegirá el bien en su vida. Este punto 4 es lo que se denomina como el intelectualismo ético. Y por ende, en vista a todo lo explicado, tenemos que la alternativa correcta es la A. De la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, puede deducirse que según Protágoras, el género humano alcanza conocimientos universales. No, para Protágoras el hombre es la medida de todas las cosas y solo existían verdades particulares subjetivas. B. Los individuos siempre sopesan las realidades exteriores. No, porque él critica la metafísica y defiende la ética, la política y otras disciplinas filosóficas. C. Las sociedades humanas parten de principios a priori. No. O sea, si partieran de principios a priori, todas las sociedades se organizarían de la misma manera. Y no se organizan de la misma manera, puesto que el hombre es la medida de todas las cosas. Los valores humanos tienen un carácter relativo, claro, porque como todo depende del sujeto, lo bueno y lo malo depende del sujeto. La sociedad argentina ha legalizado el aborto, la sociedad peruana aún está en contra de la legalización del aborto, o por ejemplo de la unión civil. Los valores dependen de una sociedad, ¿no? Los hombres en su totalidad se orientan hacia el relativismo, o sea, según Protágoras. No, porque si fuera en totalidad, Sócrates sería relativista, y no lo es, ¿no? 6. Para Sócrates, en la búsqueda de conocimientos acerca de las esencias de las cosas, resulta fundamental un aspecto esencial del método mayéutico defendido por dicho filósofo. ¿Resulta fundamental la opinión? No, porque la opinión la vamos a refutar. En su método habla de la justicia, de la felicidad, no. Del parecer, Sócrates critica a los sofistas, critica las opiniones y el parecer. Desde luego que algo fundamental en el método de Sócrates es el diálogo, porque vamos a llegar a la verdad en diálogo. Por eso dice en su separata que es una búsqueda común que hacemos en comunidad, no de manera individual. 7. Silvana sostiene que los seres humanos poseemos las capacidades intelectuales suficientes como para demostrar categóricamente la existencia de Dios. Incluso, desde su punto de vista, resulta posible comprender la naturaleza o esencia de éste. A propósito de esta opinión, Protágoras sostenía que con la razón es posible demostrar la inexistencia de Dios. O sea, quien demuestra la inexistencia de Dios niega que Dios existe. Y recordemos que Protágoras era agnóstico. El agnosticismo no afirma, tampoco niega, suspende el juicio. ¿Dios existe? No sé, así que no podría ser la clave A. B. ¿Solo a través de la fe puede obtenerse dicha certeza? No podemos saber a ciencia cierta si Dios existe o no, según Protágoras. ¿No existe Dios porque el hombre es la medida de todo? Es que no existe Dios y es manifestarse. Y además porque el hombre es la medida de todo, si para algunos Dios existe, para otros no existe. Así que es un poco contradictoria esta clave C. D. ¿Es imposible demostrar la existencia o inexistencia de Dios? Esta es la clave de un agnóstico.
No sé, es imposible demostrar tanto la existencia como la inexistencia. Por eso la clave es la D. Los sofistas consideraron de suma importancia el conocimiento y con miras a obtener una virtud necesaria para la participación en la vida política. ¿Ellos hablaban de la geometría? No enseñaban matemáticas. Recuerden que enseñaban geometría y retórica. B, retórica y gramática. Esa es, ¿no? O sea, cuestionaban la geometría y enseñaban, ¿no?, retórica y gramática. Muy bien, chicos, hemos visto este debate bastante fructífero entre Protágoras y Sócrates, y además un debate fundamental porque es una antesala a lo que viene ya con Platón. Platón va a estar del lado de Sócrates, de la verdad universal, ¿no? Espero que hayan tomado cuenta que esto del relativismo no se quedó con Protágoras. Seguimos siendo relativistas en nuestros días. Cuando alguien dice esa película es buena porque a mí me parece, o ese grupo de rock es bueno porque a mí me parece, está siendo relativista, ¿no? Y habría que aceptar también que no porque algo nos parezca bueno, lo es en efecto. Esa sería una crítica, digamos, desde Sócrates a Protágoras y al relativismo en el cual vivimos en la actualidad. Nos vemos la siguiente semana.